Buenas noches, bienvenidos a la nueva temporada de Ver a su manera. Son las 22 horas de punto y estamos en vivo. Hoy proseguimos con el tema paraguas de la semana, que es las lecciones del paro. Analizamos qué pasó con la Constitución. ¿Requiere una consulta o incluirse en la próxima consulta? ¿Una reforma constitucional? El asunto se empieza a abordar o a resolver con el nuevo gabinete que se recompuso hoy. Para eso, un invitado de excepción, doctor en jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, magíster en Derecho Público con mención en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, postítulo en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile también, especialista superior en Derecho Administrativo, Universidad Andina, Simón Bolívar. Alguien que le dijo, señor presidente, cumpla sus obligaciones. Si no, renuncie. Específicamente, si le da culillo a hacer lo que debe, renuncie. Van ustedes a escuchar una hora de conversación con el doctor Rafael Ollarte. Vera a su manera, con el auspicio de con soluciones a cada paso. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Por eso hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. El momento es ahora. Telconet Latam. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. (22:03). Bienvenidos. Seguimos en vivo, gracias por su excepcional acogida de anoche. Nos siguen en Facebook de Ver a su manera, YouTube de Ver a su manera. Estamos en Extreme TV Cable a través de Vito TVO, canal 15, o si prefieren en alta definición 709. En DirecTV a través de canal 194 Manavisión, y para mi provincia y esa región en canal 9, señal abierta. Otra serie de emisoras se han unido, pero como les dije anoche, no tengo todavía una confirmación oficial por la cual no se los puedo ratificar. Space quiere entrar, en fin, hay una serie de brujerías, como les llamo yo, que permiten multiplicar esta plataforma gracias a su interés por los diversos medios por los cuales llegamos a ustedes. Doctor Ollarte, empezó hoy el cambio en el gobierno y empezó nada más por cambio de figuras. Con eso quisiera empezar. Pero antes recordarles a ustedes que, como siempre y felizmente, me acompaña María Clara Treviño. Muchas gracias, Carlos, a ti, muy buenas noches, y a todos a quienes gentilmente nos acompañan en esta noche de programa. Como les hemos mencionado durante toda la semana, nosotros tenemos un tema paraguas y este es las lecciones del paro. El día de hoy nosotros queremos ver cuánto tuvo que ver esto, lo que permite y lo que prohíbe la Constitución, también si debe ser incluida alguna reforma constitucional, si el problema no está en la Carta Magna o si está en otros sectores, en otras esferas del gobierno. Para eso nos acompaña nuestro invitado central, nuestro panelista, el doctor Rafael Ollarte, constitucionalista. Junto a él estarán también el análisis y las opiniones de Álvaro Rosero, director de la cadena Democracia, Radio Exa FM y Democracia TV, junto al capitán en servicio pasivo, Edwin Ortega, activista social. Carlos. Como verán, estoy acelerado. Por segunda noche consecutiva omití dar paso a María Clara, que es lo que corresponde al comenzar. Disculpas. Ya, ahora sí, quedó planteada la primera inquietud. Bienvenido, doctor. Buenas noches, don Carlos. Un placer estar con usted, con doña María Clara y con todos los amigos de Ver a su manera. Bueno, el cambio de nombre siempre va a ser importante, porque es algo que nos preocupa. Es importante saber quién ocupa, por ejemplo, la cartera de Economía. Ahora, no se trata solo de cambiar nombres, sino que hay que tener una línea de gobierno. ¿Cuál es la línea de gobierno? ¿Qué pasaba con el anterior ministro
que va a cambiar actualmente el ministro Arosemena Marriott, por ejemplo. Porque nosotros tenemos un sistema presidencial, pues, y un sistema presidencial puro. El que define las políticas de la función ejecutiva es el presidente de la República, titular único de la función ejecutiva. Sus ministros son sus grandes colaboradores, son sus asesores, y usted tiene que tener dos confianzas en alguien que es ministro. Uno, una confianza personal, no va a poner a un traicionero o a un enemigo pues, en una cartera de Estado, pero tiene que tener confianza personal, pero también confianza en los conocimientos de esa persona. Yo puedo confiar en muchas personas, pero tal vez no son capaces para el cargo. Entonces uno entiende que cuando un presidente de la República te nombra un ministro, primero, es una persona de suma confianza al jefe del Estado, que además es el fusible del presidente de la República, la responsabilidad recae en él. Y segundo, yo confío en sus conocimientos y en su línea. Hay gente capaz, pero que tiene otra línea política. Y ese es el problema que tenemos con el presidente de la República. Hoy pincharon en Hueso. Había un tal Esteban Ortiz, nominado para Salud. Y es tan desafortunada la nominación que el individuo pone luego un tuit agradeciendo y diciendo que su visión de la política de salud no coincide con la del presidente. Pero es más grave todavía. Deja muy mal parado al vicepresidente que le hizo la propuesta, diciendo, el vicepresidente de la República le ha propuesto el Ministerio de Salud a alguien o que no conoce qué línea de salud tiene, o cuya línea de salud no coincide con la del presidente. ¿Qué revela esto? A ver, revela que las constituciones pueden ser buenas o malas, pero son solo instrumentos. Si tú no sabes utilizarlas, y aquí viene una cuestión que ha sido dramática en el Estado ecuatoriano. Nosotros desde la Constitución del 78 tenemos el famoso binomio inescindible. Los que son más antiguos recordarán que hasta la Constitución del 67 usted podía elegir un presidente de una lista y un vicepresidente de otra. ¿Velasco Ibarra y Zavala Baqueris? Efectivamente, el conspirador a sueldo, los problemas que tuvo con Arosemena, etcétera. Entonces, para evitar eso, ¿qué se dijo? Entonces, pongámoslos en la misma papeleta. Pues. Es decir, usted vota para presidente y vicepresidente de la República, cosa que sean colaboradores. Pero incluso con ese sistema hemos tenido problemas con los vicepresidentes. Y más con una constitución que le entrega al vicepresidente, aparte de la facultad de reemplazo, esta de que el presidente de la República le encargue la gestión sobre ciertos asuntos. Es decir, una especie de ministro sin cartera. Un ministro, una especie porque no lo puedes remover, pero tú le entregas o no facultades. En el caso de salud, por fin acaba de hacer lo que debe haber hecho. Efectivamente. Quiere encargarle salud a él desde el principio como debió haber sido. Ahora, el vicepresidente Borrero tiene la línea del presidente Lasso, porque si el vicepresidente Borrero le pretende entregar o le ofrece el Ministerio de Salud a una persona que legítimamente tiene su corazoncito verde flex y que además está en la vereda contraria a lo que ha dicho Guillermo Lasso, que él es provida, no es favorable al aborto, y te vas a poner un ministro que está en la vereda del frente. Bueno, entonces creo que no hay comunicación entre presidente y vicepresidente de la República. No se me ponga algo está diplomático pasando. ahora. Ya respondió la pregunta. ¿El vicepresidente Borrero no tiene la misma línea del presidente Lasso o no la entiende como debería? Efectivamente. No le vemos al vicepresidente como generalmente no los vemos a los vicepresidentes con los presidentes de la República. A ver, yo recuerdo... ¿Qué toca hacer entonces ahí? Ver, un buen vicepresidente fue, por ejemplo, Parodi, que en paz descanse. Sin duda, el de Rodrigo Borges. Exactamente. Así el es. Arroz, que uno decía, sirve solo para acompañar. ¿Ya? No, mientras menos se hace notar un vicepresidente, mejor. No era protagonista. Mientras mejor cumple el encargo. Tuvo algún Ahora, ahí también roce. hubo un problema. ¿Por qué Guillermo Lasso no le encargó a un médico de tanto prestigio, que nadie se lo puede negar, y experiencia, especialmente en el manejo de los hospitales desde el principio del sector salud? O no Cuestión confía. que enmienda ahora. ¿Por? O no confía. ¿Y por qué no confía? A ver, es que no tengo idea por qué es el candidato vicepresidencial. Porque, a ver, tú aquí, el candidato vicepresidencial tiene dos funciones. El ser candidato, es decir, en lo posible no quitarte votos, sino entregarte votos. Okay. Pero también tiene que ser alguien que a futuro colabore, pues, que no es un tipo que esté esperando ahí que le caiga la presidencia a los brazos. Ya nos ha pasado con otro médico, ¿Ve el usted doctor que Palacio. se esté subsanando eso? No sé si lo está subsanando, pues, porque además el presidente Lasso buscó la presidencia durante más de 10 años y resulta que cuando asume la presidencia nos encontramos con el pastelito que no tenía gabinete. En el caso de Pablo Arosemena, ministro de Finanzas hoy, sí parece estarlo subsanando. De paso, usted dijo, depende cuáles sean las prioridades del ministro Arosemena Marriott. Hoy las enunció. En un discurso muy escueto, dijo, y contradijo al saliente, de paso.
o complementó, porque ya se cumplió la primera etapa, que es la historia que nos quieren hacer creer ahora. No, ya se agotó la primera etapa, que es mal. Dijo que se va a preocupar del gasto social, que realmente debería ser llamado inversión, de lo microeconómico, antes fue de lo macroeconómico, y de la reactivación más el crecimiento de la economía. ¿Eso suena a rectificación? ¿Qué quiere decir eso, don Carlos? Tradúzcame usted. No, pero es que no le puedo traducir. Porque también puedo decir, me paso de lo macro a lo micro, pero ¿en qué sentido me paso de lo macro a lo micro? Que no se va a olvidar la pequeña economía de la gente que se olvidó. Ahora, ¿cuál es la pequeña economía y por dónde la va a llevar? Ajá. A ver, al Pablo Rosemena Marriott que vamos a ver como ministro de Economía, ¿es ese Pablo Rosemena Marriott empresario? ¿Ese Pablo Rosemena Marriott que decía que hay que disminuir impuestos? Porque además con eso favoreces el consumo y favoreces la producción. ¿Ese va a ser? ¿O va a ser al estilo de Richard Martínez, que cuando era empresario te decía lo uno y cuando fue ministro de Economía parecía un tipo fiscalista? Pues le haremos las preguntas. De paso, señor ministro, está invitado el domingo a las 22 horas en vivo, si usted puede venir, porque supongo que pasará el fin de semana en Guayaquil. Entremos en la materia constitucional, a la cual hizo una referencia a Rafael Ollarte al principio, y que es de su especialidad. Para eso, María Clara. Y es que ya un año de gobierno en este país que no necesita más elecciones, fueron las palabras del presidente de la República, Guillermo Lasso, que sabiendo que una consulta necesita opciones, aunque no candidatos. Porque toda crisis es una oportunidad para entendernos mejor. Y la verdad a la que he llegado es que en este punto de la historia el Ecuador no necesita más elecciones, pero un pueblo no construye su futuro haciendo y deshaciendo lo que cada grupo aplica cuando llega al poder. 22 horas 12 minutos. ¿El Ecuador no necesita más elecciones? A ver, ¿en qué sentido lo habrá dicho también? Cuando don Guillermo Lasso se posesiona, no es que ese rato se enteró de cuál era la mayoría parlamentaria. Se enteró luego de la primera vuelta electoral, es decir, 2 meses antes. 2 meses antes sabía que el correísmo era la primera mayoría relativa. Perdón, no la primera minoría, no se puede decir tanta tontería, pues la primera minoría es el que tiene menos votos. Pues entonces, la primera mayoría relativa, no tiene mayoría absoluta, pero tiene 49 de 137, importante. Sabía que la segunda mayoría relativa era Pachacutic, por lo que sea. Sabía que luego venía la izquierda democrática y que luego estaban sus aliados y que su movimiento, creo, no le daba ni para un bloque parlamentario. Lo sabía, por supuesto que lo sabía, eso lo sabíamos todos. Entonces sí podías preparar, más allá de una segunda vuelta, las segundas vueltas electorales en el Ecuador son muy parecidas a lo que está ocurriendo en otras naciones. Es decir, el desdecirse del plan. Yo tengo un plan para la primera vuelta, la gente que vota por mí en la primera vuelta es mi voto duro, y en la segunda vuelta yo tengo que acomodar el discurso, lo que hizo Correa, lo que hace Boric, lo que hace el señor Fernández, lo que hace todos estos tipos. Entonces, lo que dijiste en primera vuelta, que era tu plan original, deja de serlo. Entonces empiezas a ablandarte en algunas cosas. ¿Deja de serlo o se complementa con lo que no dijiste? Dejémonos de cosas, Los planes de gobierno son un chiste y una broma, pues. Ay, Dios. No sé para qué se exigen, no sé para qué se exigen esos. ¿Por qué? Porque en segunda vuelta el tipo te dice todo. Recuerde, Correa pasó de un tipo que no pagaría impuestos y puso impuestos. ¿Eso no ocurrió? El no más impuestos. ¿Y no debemos reclamar por eso? Pero por supuesto, pero ¿y cuál es el mecanismo cuando, vea, legítimamente hay un grupo de gente que exigió una revocatoria de mandato y le niegan por falta de cumplimientos formales? A mí no me gustan esa clase de escapatorias, por si acaso. Pero no pierden por eso legitimidad y justamente por eso. Pero claro, y la gente porque prometen una cosa y hacen otra. Se siente engañada. A ver, primero, este es un país donde usted no tiene un régimen de partido. Pero usted le está diciendo a esa gente, miren, van a ser engañados, no jodas. Sí, no, a ver. Reclame por otra cosa. No, yo voté por Lasso. ¿La segunda vuelta? La primera y la segunda. ¿Por qué más, pues? Pues yo soy derechista, pues. Entonces, yo soy derechista y él se me presenta como más o menos derechista. Bueno, me voy por ahí, pues no me voy por otra. ¿Por qué quiere que vote? ¿Por el semoviente aquel? No, ya. Gracias. ¿Ya? Es el exceso de confianza del señor Correa de que podía poner a cualquier cosa le llevó a hacer eso. Okay. Cuando se dio cuenta que el animalito podía ganar y el otro se le empieza a salir. Bueno. Usted hizo una pregunta. Hay que ver, dijo el doctor Ollarte. Y yo celebro no solo su talento, sino su sentido del humor, del cual yo carezco, por cierto. Por eso también lo celebro. Me parece que es sentido del humor. No, yo también, sí, claro. La sal de fruta luego de esto. Yo también por eso lo celebro. Se hizo una pregunta hace un rato. Dijo, hay que ver qué quiso decir el presidente.
Aquí está la clave, María Clara. Tenemos un extracto del viernes de la semana pasada de una entrevista del programa de nuestro director Carlos Vera, del día a la noche de Radio Centro, en donde precisamente el secretario general de la Nación, Iván Correa, fue el encargado de precisar estas palabras: no más elecciones. Cuando el presidente dijo a lo que tú te refieres a las elecciones, él habló claramente de la muerte cruzada. A eso se refirió y lo dijo expresamente en su discurso a la Nación el 24 de mayo reciente. Y habló de eso porque hubo mucha especulación frente a la decisión del gobierno de ir a la muerte cruzada. El presidente fue claro en decir: el país no necesita más de elecciones porque al final del día, luego del proceso electoral, nos vamos a ver los mismos. La consulta popular es una herramienta que te presenta la democracia y está hoy trabajándose desde el Ministerio de Gobierno y su ministro es el encargado de hacerla realidad. 22 horas 16 minutos, seguimos en vivo. Ahí tiene usted la respuesta. Cuando habló de no más elecciones, se refería solo a esto. Y María Clara dijo hace un rato que la consulta son elecciones, pero de opciones. Y está ratificado que la van a hacer, y de lo que hablamos más adelante ahí también, en estos 90 días, simultáneamente, no posteriormente, y justamente por lo que acaba de suceder de estas mesas técnicas. ¿Lo ve razonable? A ver, primero, el tema de la muerte cruzada, de que el discurso se refirió a la muerte cruzada, esa es una impresión que pudimos haber tenido el 24 de mayo. Impresión solamente, porque luego, ¿cuántas veces nos ha dicho que tiene firmado el decreto de la muerte cruzada? Entonces, ¿cómo me va a decir alguien que el 24 de mayo me dice no más elecciones? Que lo tiene por y luego firmar, me dice... Aquí tengo una pluma y lo puedo firmar. Y de hecho... Se lo tiene sobre su escritorio. Se lo digo personalmente, de un canal importante de televisión que no hace esto. Decían: hoy día firma la muerte cruzada Guillermo Lasso, véngase al canal y vamos a abrir el noticiero con usted. ¿En serio? Sí, sí. Y yo lo único que le dije es... sabiendo que eso iba a pasar? Sí, entonces yo lo único que le dije, se me salió, dije: verán, yo conociéndole que no es la primera vez que sale con esta cosa y luego se echa para atrás, solo dígame para no, porque yo me voy a ir a la casa. Entonces, no quiero quedarme con el terno puesto. Si es que se va a echar para atrás, avíseme. ¿Qué es un presidente que cambia de opinión a cada rato? Pero es que nos dice que va a haber una consulta popular. Diálogo con ISA y diálogo al día siguiente, por ejemplo, fue la última. Pero es que no es de eso solamente. A ver, el tema del Consejo de Participación Ciudadana. Hay que desaparecer al Consejo de Participación Ciudadana y vamos a hacer la consulta popular. Luego, hay que hacer una reforma judicial, que nos quedamos diciendo: ¿qué será la reforma judicial? Desaparecerle al Consejo de la Judicatura, cambiar la Corte Constitucional, hacer la sala de la Corte Nacional. El que iba a desaparecer es el CNJ, dijo. Y luego, y luego, no pasó nada. Entonces uno, a ver, con un jefe del Estado que te lanza la cuestión y luego retira la mano, pero por eso uno se queda ahí y uno dice: bueno, ¿qué confianza puedo tener? Y perdone que le sea tan directo, señor, ¿qué confianza se puede tener en su palabra o en sus dichos? Si dice una cosa, hace otra, dice una cuestión, se retracta, vuelve para atrás. Entonces, francamente, eso, aparte de ser desesperante, aburre, pues. Pregunta para responder a lo largo de este programa, que estamos tratando: consulta, elecciones, cambio en el gobierno, pero no cambio de gobierno. María Clara. Al regresar, más planteamientos o nuevos planteamientos para nuestro invitado central, el doctor Rafael Ollarte, de parte de Álvaro Rosero, director de la cadena Democracia, Radio Exa FM y Democracia TV. La Constitución es una camisa de fuerza o un trampolín, según para qué se la pueda usar. Seguimos con Vera a su manera. 22 horas, 21 minutos, estamos en vivo y les recuerdo que este espacio se reprisa en OnePlus por CNT, Claro TV y Extreme mañana a partir de las 6 de la mañana. ¿Por qué en ese horario? Especialmente para quienes nos ven en Europa al mediodía y para todo el público que muy temprano se duerme por la noche y si no lo encuentra colgado en otra serie de plataformas que hay ahora, tiene esa posibilidad. Ecuador en Vivo sube también el espacio en su portada y portal de noticias. Y un director de medios y periodista muy importante,
Álvaro Rosero se va a reintegrar en breve a la conversación que estamos teniendo con el doctor Rafael Ollarta. Lecciones del paro. ¿Cuál es la principal? Que estamos impreparados, es la primera. ¿Estamos? O sea, ¿En plural? Sí, estamos ¿Todos? como país, por supuesto, lo que volvió a pasar. No puede Estamos creer. impreparados. Impreparados, todos. ¿Las Fuerzas Armadas también? A ver, si te pasa esto el 2019, luego ves lo que le pasa a Piñera inmediatamente después, luego ves lo que le pasa a Duque. ¿Cuántos meses fueron lo de Duque? Varios. Ya. Y resulta que tú crees que esto no te va a pasar. Y de hecho, esta es una de las cosas que se le preguntó, pues usted recordará a don Guillermo Lasso cuando era candidato a presidencial. Y la respuesta no puede ser: a mí no me va a pasar esto, pues. Porque pasa, pues. Y yo puedo dar fe de que fue advertido, no solo por instancias de inteligencia, sino por buenos amigos cercanos, con lujo de detalles y con una guía y hasta un plan de las opciones de reacción antes de que él se vaya a California. Antes. Entonces, si nosotros sabemos que las cosas pueden acontecer y uno está impreparado, uno pasa a ser un irresponsable. Porque esas son cosas que se deben evitar. Aquí ha quedado mucha gente en el camino. Mira, no puede ser que la primera excusa que tú te busques, porque no es que aquí subió algo como en Chile, que subió 10 pesos del boleto del metro, o porque aquí en el año 2019 se eliminó el subsidio de los combustibles, sino que ahora te buscas una cuestión de bájame. Entonces, pero las razones son las de menos. Pues. El desenlace del paro, aunque duró mucho y perdimos demasiado económicamente, no demuestra que sí hubo preparación, pero para una reacción como esta, laxa, tolerante, flexible, que apenas dejó 5 muertos, uno de ellos de las Fuerzas Armadas, cuando el nivel de violencia sí se respondía con la contundencia que exigíamos o que la Constitución permitía, hubiera provocado lo que querían, una guerra civil o una masacre allí. Pero ¿cuándo fue esa reacción y cuándo ocurrió lo que ocurrió en Calacalí y en Susufindi? Pues no fue el primer día, no fue el segundo día, no fue el tercer día. Pues. Correcto. Exacto, la cuestión ya estaba creciendo, ya se te había salido totalmente de las manos. Es decir, no fue la causa de las cosas, sino comenzó esto. Y no se lo paró a tiempo, no se lo detuvo a tiempo, porque tenemos que ser democráticos. Pues, ¿Y eso es irresponsable, dijo usted? Pero sí, claro que sí, el presidente... A ver, ¿quién tiene por misión, por obligación constitucional, mantener el orden público y la seguridad ciudadana? El presidente de la República. ¿Cómo se para un paro así a tiempo? Y para eso cuenta con la Policía Nacional, y si se te va la cuestión de las manos, tienes a las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se para un paro así a tiempo? A ver, para eso tienes un ministro de Defensa y para eso tienes un ministro del Interior. ¿Debieron haber recurrido al delito de sedición, por ejemplo? Mira, esa es otra cuestión. ¿Por qué? Porque si el señor Issa sabe que esto le va a ocurrir cada vez y cuando, la amnistía del 2019, o la bromita del día de ayer, de que en el procedimiento directo nos hemos dado cuenta 7 años después de que el mismo juez que califica la flagrancia es el que realiza el procedimiento directo y que el plazo es muy cortito, son 10 días. Los penalistas saben muy bien que el procedimiento directo es un infierno para el que se defiende. Pero eso ha sido así, pero resulta que les llega al señor Issa y ahí nos hemos acordado, pues, de que no debe ser el mismo juez, de que está muy cortito. Empezamos a dilatar esta cuestión con la anuencia también de la Fiscalía. O sea, entonces aquí usted tiene 2 ordenamientos jurídicos, siga nomás. El señor Issa puede hacer aquí la que se le cante nomás. Esa impreparación, dice usted, es una irresponsabilidad. Esa irresponsabilidad tuvo las consecuencias que estamos ahora analizando. Por lo tanto, tiene razón el bloque de UNES en pedir en la Asamblea una comisión de la verdad que investigue lo que pasó en el paro. Pero ya sabemos lo que hace UNES, pues. ¿Acaso vamos a sacar otra comisioncita de la verdad de las de ellos? Que cuando la verdad no les gustaba, encarcelaban a los miembros de la comisión y que tenías que tener una comisión de arrastrados para que te digan lo que tú quieres. Porque, a ver, yo no le estoy diciendo al presidente Lasso que haga lo del correísmo, pues. Que a la primera que pare la mano un tipo de las propias comunidades indígenas, vaya y mande una fuerza militar y a que sangre y fuego le apaguen nomás la cuestión. Que lo aclara. No le está diciendo eso. ¿Qué le está diciendo? Pero la fuerza legítima, pues. A ver, pero ¿por qué tú tienes que esperar a que la gente llegue a Quito? O señor, cambie nomás la sede de otra parte, ¿no? Porque esta cuestión de que porque la sede del gobierno está en Quito físicamente, porque además los analistas coinciden que si aplicaba la fuerza legítima en el grado que usted exige, se producía la masacre que se evitó y el estallido que estaban buscando. Porque eso es lo que iba justificando una respuesta más violenta. Que, por ejemplo, si los militares del convoy disparaban, ¿a quién les disparaban? Se armaba la de San Quintín. Perdón, eso no fue el primer día, eso fue la tercera semana, cuando esa cuestión estaba absolutamente sacada ya.
absolutamente esa calle, cuando se permitió todo lo que se permitió. Es decir, ¿qué hay en el gobierno? ¿Debilidad, fragilidad, miedo, desconocimiento? E inseguridad, porque por último decida las cosas, pues. A ver, para terminar haciendo lo que terminó haciendo, para eso se dio el primer día, pues ahí se hacía súper democrático, aceptaba los 10 puntos, no los 20 y tantos de después, ya, aceptado, se acabó la cuestión. Si usted sabe que se va a rendir, ríndase de una buena vez. Mira, perdón, si usted se va a presentar y va a confrontar algo, o lo hace o no lo hace. Bien. Pero estas medias tintas de que un poquito, de que empiezo yo a salir en la televisión diciendo, ya, le doy 10 centavos, ya, la uria, ya, esto y el otro. Pero le estás aceptando todo sin sentarte en la mesa, pues. Vamos a Quito. Álvaro Rosero, gracias por acompañarnos. Buenas noches, bienvenido. El doctor Rafael Ollarte, para resumirlo en pocas palabras, ha dicho que estamos impreparados, en plural, frente a lo que acaba de pasar en el Ecuador estos 18 días, que fue una responsabilidad no actuar por parte del presidente del gobierno como debían, y que el problema es que tenemos un presidente al cual no se le puede creer porque cambia de opinión de un momento al otro. Frente a esas circunstancias, ¿cómo asumimos las lecciones del paro? Que es en lo que estamos trabajando toda esta semana. Adelante. ¿Cuál es el problema? Ok, arreglado. Ya, dale. Vamos. ¿No tienes activado el micrófono, Álvaro? Me dicen. Hay una cosa que llaman ahora. ¿Tienes muteado el micrófono? Sí. O sea, ¿Ahora me escuchan? ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? Otra sí. vez. Disculpa. Te saludaba atentamente, Carlos. Dale. Te saludaba atentamente y quería decir que coincido con Rafael en el hecho de que estamos impreparados, pero me pregunto cómo podemos estar preparados para una situación como la que vivió el país. Quiero mencionar que hace minutos, esta noche acaba de publicarse el informe en el que se da cuenta de que en la asamblea, el día de la votación, efectivamente se ha confirmado que los 4 micrófonos de los 4 computadores, fueron manipulados desde un mismo IP, es decir, que hubo una votación fraudulenta, es decir, que existe una asamblea que está dirigida, ¿no es cierto?, por quien es capaz incluso de llegar a estos escenarios. ¿En la búsqueda de qué? Ahí sí vamos a decir con todas las letras, de romper el orden constitucional, porque si en efecto el proceso de censura al presidente está establecido en la Constitución, más allá de lo absurdo que podía sonar forzar las causales, pero forzar los votos creo que es algo que nos tiene que llamar la atención. ¿Podemos estar preparados para ese escenario? Si paralelamente, previamente se prepararon las calles para lo que vivimos, si se sabe que hoy el Ecuador enfrenta a 5, por lo menos ya de las identificadas, 5 organizaciones subversivas que están actuando, ¿podemos estar preparados para eso? Evidentemente no. No coincido en la otra lectura porque me parece a mí que el conflicto se llevó en los términos que se podía llevar si es que hoy vemos en perspectiva. Lo que se buscaba incluso era mucho más dramático de lo que vivimos, Carlos. Y no solamente desde lo político, protagonizado por UNES, liderado por el expresidente, sino con aliados en las calles. Y en las calles, vamos a tener que decir también las cosas como son, no solamente estaban los infiltrados provocando la violencia, sino quienes permitieron a esos infiltrados provocar la violencia. Una vez más, ¿podemos estar preparados para ese escenario? Álvaro, aceptemos que no era posible estar preparado para ese escenario, aunque referíamos hace pocos instantes, yo refería que había informes de inteligencia claros sobre eso y que el propio presidente tuvo de parte de gente muy cercana y confiable para él detalles largos de lo que se podía venir y de las opciones que cabían. Tras lo sucedido, ¿cómo cabe ahora sí estar preparados y enfrentar esa amenaza múltiple? Bien, lo primero que tenemos que hacer es tener en claro que esta oportunidad de negociación, esta cuenta regresiva que algunos están ya llevando a cabo, es una oportunidad para discutir temas importantes. No la agenda de la CONAIE, que también en tu caso y en el de muchos otros medios de comunicación nos cansamos de analizar lo improcedente de, si no los 10, la gran mayoría de esos 10 pedidos me refiero,
sino de discutir la verdadera agenda que el país tiene en el ámbito social. Es decir, yo creo que el gobierno tiene una oportunidad muy valiosa y espero que la sepa aprovechar. Es más, confío en que la vas a saber aprovechar para imponer los temas que realmente nos preocupan a los ecuatorianos y que tenemos que ser en eso sí empáticos, en reconocer que hay temas importantes por resolver. Muchos de ellos son sencillos, Carlos, y creo que en efecto hay funcionarios del gobierno que no estuvieron a la altura de las expectativas que el propio presidente habrá tenido de ellos. Pero hay una oportunidad enorme y tenemos que partir por reconocer los errores que como sociedad hemos cometido. El postparo nos genera esta oportunidad, pero nos genera esta oportunidad porque se logró resolver el paro. Eso no le podemos quitar valor, Carlos. No podemos decir ahora que si es que el fin del paro iba a ser el que fue, entonces antes tenía que evitarse el paro y ceder en los 10 puntos. Primero, no creo que se cedió en los 10 puntos. Y segundo, si tenías, hoy podemos tener la conciencia de que esos grupos no venían en búsqueda de resolver un problema específico para sus comunidades, sino de intentar buscar un golpe de Estado, habría sido imposible y cualquier esfuerzo que se habría hecho habría sido infructuoso. Tenemos, insisto, Carlos, respondiendo a tu pregunta, la oportunidad como país de atender una demanda social que no se limita, y es más, que está lejos de la agenda que han planteado los grupos indígenas, cuyos espectáculos tuvimos que soportar sobre todo en Quito, cuya violencia tuvimos que soportar en Quito, y tenemos además que trabajar en ojalá curar esta fractura social que hoy queda realmente en evidencia. Gracias, muchas gracias, Álvaro, y sobre todo muy honrado de ver cómo en tu profesión ya haces honor al legado de tu padre, de Gonzalo Rosero. Antes de concluir esta parte, un aporte adicional de María Clara para una reacción nueva del doctor Rafael Ullarte. María Clara. Y precisamente es esta reacción de nuestro invitado de hoy. Hace una semana en el programa de nuestro director Carlos Vera de Radio Centro, del día a la noche, en donde menciona que el presidente Guillermo Lasso tiene dos caminos, pero veamos en qué término los planteó. Mire, presidente de la República, usted tiene obligaciones. Si no puede cumplir las obligaciones porque le da culillo o cualquier cosa, hay una solución y es presentar la renuncia. Ahora, si es que cree que la forma de solucionar esto es no hacer nada, muchas gracias, esto no se acabará nunca. El tema en Colombia, ¿cuánto duró? ¿100 días? ¿Cuánto duró el tema en Chile? Hasta que Piñera terminó de firmar formalmente su rendición incondicional y pasó a ser un exgobierno. ¿Usted también quiere ser un exgobierno? ¿Usted también quiere aceptar cosas antes de que sentarse en la mesa de negociaciones? Usted llegó a sentarse en la mesa de negociaciones con el correísta señor Jiménez antes de negociar. Entonces, claro, el otro sabe que usted está cediendo en todo, entonces te puedo pedir mucho más de lo que ya te he pedido. Nuestro invitado es consistente ahora con lo que dijo entonces, pero cuando usted hizo esas afirmaciones, el paro no se había suspendido. Valió la pena, como mencionaba Álvaro Rosero, que no hay que minimizar a ese alto precio, acabar con el paro y recién ponernos a aprovechar la oportunidad que se abre. Te ponen 10 puntos y aceptas muchos más. Uno solo. Bajaron el de los combustibles, lo demás está sujeto a discusión. El tema de la URIA, el tema de la condonación de créditos, el tema del presupuesto de la educación intercultural, de los que me acuerdo ahora. Pero luego seguiste firmando cositas como el tema de la política minera, de la política petrolera, derógame el decreto tal, te me vas a comprometer a no aplicar el artículo 407 de la Constitución. Y el otro le dice, bueno, ya, pues, o sea, déjate de cosas, pues. ¿Y si fue una rendición? Bastante incondicional parece, ¿no? Se pagó el rescate por el secuestro. Entonces decía, si usted va a terminar haciendo esto, hágalo de entrada. Y no es eso lo que corresponde a un secuestrado. Mira, paga el rescate y una vez liberado, nos reubicamos. Sí, pero si te siguen subiendo el precio también hay que saber negociar. A ver, yo no creo que en el gobierno, usted tiene unos buenos ministros. Yo creo que Holguín es uno de esos, yo creo que Lara es uno de esos. Coincido. Yo creo que Carrillo es uno de esos. También. Creo que tengo otros que comenzaron diciendo que había que otorgarle indulto a Correa como el señor Jiménez. Ese no lo paso ni con mantequilla. Ya somos dos. Entonces, pero tú tienes eso dentro del gabinete. Ahora, el ministro no se manda solo, las Fuerzas Armadas no se mandan solas y la policía no se manda sola. ¿Quién es la máxima autoridad de esto? El presidente de la República. Aclarado. Entonces,
de que en el tema de Calacalí no murieron más militares porque a uno le partieron la cara y yo no sé cómo el señor quedó vivo. Cierto, después de ver esas imágenes yo también. Y el de Chuchufín de que murió y nosotros nos felicitemos porque, no. Por favor, yo no me felicito en lo absoluto respecto de aquello. Y tampoco me felicito cuando el gobierno cree que ha hecho un gol del mundial o alguna cosa por el estilo, porque no le han cesado, pues. Cuando tiene 80 votos diciéndole que se vaya, 80 es un montón, son los 3/5, soy del 60% de la asamblea. Y con ellos tienes que colegislar hasta el fin del mandato, 3 años más. ¿Para dónde tomamos entonces? Con eso proseguimos. Pero no hay más elecciones, pues. Por eso, con eso proseguimos, María Clara. Cuando estemos de regreso podremos observar los criterios y las opiniones del capitán en servicio pasivo Edwin Ortega, activista social. La Constitución es una camisa de fuerza o un trampolín, según para qué se la pueda usar. Seguimos con Vera a su manera. (22:38). Gracias a todos quienes nos siguen, más de 1000 por YouTube, cientos en Facebook, a través de Extreme, canal 15709, DirecTV 194. Les recuerdo que el programa se emite en vivo desde los estudios de la FM Group y que mañana los periódicos abren su edición con las siguientes portadas. Antes de ir con el capitán Edwin Ortega, fíjense lo que dice El Comercio primero, en primera plana en su edición de mañana, después veremos El Universo, enseguida El Diario y luego Expreso. El Comercio: posesionados 3 de 4 ministros, líos de pagos y turnos en la revisión vehicular. El país superó la marca de 32 medallas bolivarianas. 22:39. Siguiente portada de mañana es de El Universo. Lazo recicla funcionarios para cambiar a 4 de los ministros. 2 muertos por aluviones en las parroquias rurales de Azogues y Paute. Alcaldesa de Guayaquil apoya derecho a protesta, pero rechaza terrorismo. Siguiente portada es de El Diario de Manabí. Tan felices por tener un ministro de Transporte, un manavista en el EMETOP. De paso, la reconstrucción tiene todavía 300 y algo de millones que se deben emplear bien. Y Emelec queda fuera, pero dio pelea. Cerramos con Expreso, primera plana de la edición de este martes. Dice en su portada: el hueco fiscal pone el ojo del subsidio al sector productivo. Ecuador termina en el podio en los bolivarianos. En efecto, quedamos terceros, pero no hay mucho que celebrar. Fue apenas entre 5 países, son Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, aunque una barredera de medallas en la jornada del fin de semana. Capitán Edwin Ortega, bienvenido. Anoche tuvimos un fragmento de una intervención suya, en la cual se preguntaba quién defiende a las Fuerzas Armadas tras lo que está pasando y el hecho de que no hayan reaccionado como usted reclamaba que podían y debían. Ocurrido aquello, ¿cuál es la lección aprendida y qué se debe hacer a futuro? Bienvenido. Gracias, Carlos. Rafael, Álvaro igual, he estado pendiente de sus acertados comentarios. Más bien, Carlos, la pregunta es en el nivel político, ¿cuál es el liderazgo? ¿Qué ha pasado en Tungurahua? Es el mejor ejemplo de lo que se vio en el avance de la gente de ISA y de las 5 fuerzas que el día de ayer hablaba el señor coronel Pazmiño. Se contamina el agua con aceite quemado. ¿Por qué tenemos nosotros que solamente confiar en que la fuerza pública va a hacer lo suyo? ¿Dónde está el gobernador? ¿Dónde están los tenientes políticos? ¿Dónde está el alcalde? ¿Cómo es posible, Carlos, que a esas alturas del partido escuché que en efecto se cedieron, hora tras hora se iban cediendo espacios cuando ya se hablaba de firmar la paz, cuando esto se debe hablar en guerra? Y el coronel Cobo también en su momento habló de guerra, guerra, guerra. Pero cuando se quiere envenenar a la población, ¿dónde está la responsabilidad de quienes están al mando del ordenamiento territorial? ¿Por qué no les llevan a quienes deben llevarles, no solamente en una comisión de la verdad, como hablan ahora los correístas, que ese es el modus operandi de la impunidad? ¿Por qué no se le llama al alcalde de Ambato? ¿Por qué no se le llama al gobernador de Tungurahua? En el Puyo, Carlos, en Chuchufindi,
¿Dónde estuvieron las autoridades seccionales? No hubo una. Yo estuve pendiente desde el día D+1 hasta el día D+18, viendo si es que había una autoridad que coja un micrófono. El presidente dio la directriz, anoche reprodujimos la parte en que dijo que hay que usar la fuerza legítimamente hasta donde se lo permite la ley y los derechos humanos. El ministro de Defensa, un martes de mañana a las 7, dio la directriz. El problema es de los otros que no las ejecutaron. ¿Por qué? No, se ejecutó cuando desalojaron la Casa de la Cultura, Carlos. Pero luego que supuestamente ISA no cumple su palabra con la emboscada en Shushufindi, pero sabía bien inteligencia. El tema es de que ya hubo lo del aceite quemado, ya hubo lo del tiñer en la comida, ya hubo lo de permitir que se pudra y que se eche toda la leche en Píllaro. A eso voy. ¿Por qué las autoridades seccionales? ¿Qué hay ahí? ¿Endeblez, debilidad o complicidad? No, ahí me uno a las palabras de Rafael. ¿Por aquel tema de que no disparan pueblo contra pueblo? No hay liderazgo. No se trata de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas cumplieron. Pero cuando yo me referí, y agradezco porque el día de ayer usted publica el video, tal como se lo hizo, tal como fueron las palabras. En efecto, si no fuera por las acertadas decisiones en territorio de los capitanes y mayores, esto hubiera sido una catástrofe, Carlos, pero hasta cierto punto. ¿Quién no hay liderazgo, capitán? ¿Perdón? ¿Quién no hay liderazgo? No hay liderazgo desde el nivel más alto. Si es que vemos un presidente que cambia de parecer de un día para el otro, ¿cómo va a cumplir las órdenes del general o el coronel? Si es que vemos que en octubre del 2019 son defenestrados los que protegieron la paz ciudadana, los que fomentaron el buen vivir a través de mantener el orden público, son los que van a la cárcel. Entonces, primero esa asamblea, yo no sé, y en efecto, 80 asambleístas que voten en contra de la gobernabilidad que mantiene bien o mal el señor Lasso, es de preocuparse. Y lo que pasó, vuelvo y repito, gracias, en las provincias. Ortega, antes de volver con el doctor Rafael Ollarte, María Clara, teníamos una cuestión adicional para este bloque. En efecto, sacar del gobierno al correísmo, renovar el equipo, cosa que se está haciendo hoy con el gabinete, son algunas de las cosas que nuestro invitado la noche de ayer, el coronel Mario Pazmiño, lo dijo en los siguientes términos. No tenemos el video ahorita, lo ponemos al volver, ya, esto se nos quedó. Ok, lo haremos al regresar, porque es vital la reacción de nuestro invitado sobre lo que acaba de decir el capitán Edwin Ortega y lo que anoche mencionó el coronel Pazmiño. Pero antes de concluir, ¿ese es el problema? Bueno, el presidente de la República es la máxima autoridad política de la Fuerza Armada, ¿cierto? ¿Ya? No es la autoridad militar, pero tiene que dar un respaldo. Y resulta que la legislación ecuatoriana no les da ningún respaldo a los militares y a los policías, pues. ¿Por qué? Porque ¿no está la ley del uso progresivo de la fuerza que acaba de sacar la Asamblea? Perdón, la ley del empate. ¿No la pedimos tanto? No, pero primero, esa ley del empate, esa ley de qué, uso progresivo, o sea, tengo que esperar a que me pegues 4 balazos para que yo te pueda devolver algo, primero. Ya. Segundo, a ver, cuando uno va a aplicar la fuerza legítima, no sale a empatar. El que sale a empatar, Emelec, pierde. ¿Ya? Luego, ya. Si es que usted tiene una ley en virtud de la cual el apoyo jurídico que se le da al militar o al policía fenece cuando esa persona pasa al servicio pasivo, se lo pensará 4 veces. Pues. Dirá, claro, a mí la Fuerza Armada o la policía me va a defender a través de los abogados institucionales mientras yo sea miembro activo. Pero cuando paso a ser miembro pasivo, ahí sonaste nomás. Pues, bueno. Ahí hay otra de las cosas que hay que cambiar. Y quedó claramente identificado. Ahora sí, María Clara, volveremos en el siguiente bloque con lo que anunciaste, pero tienes un mensaje adicional. Como siempre, el mensaje para ustedes y que lo recuerden, además de las últimas definiciones de nuestro invitado central de esta noche, es que la Constitución es una camisa de fuerza o un trampolín, según para que se la pueda usar. La forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender, la forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío,
El éxito está en contar con el aliado correcto, en utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Seguimos con Vera a su manera. 22 horas 48 minutos, estamos analizando las lecciones del paro y ahora sí, María Clara, con lo que prosigue. Les comentábamos antes del corte que nuestro invitado de la noche de ayer, de estreno, el coronel Mario Pacimiño, había comentado que se debería sacar al correísmo del gobierno y renovar el gabinete en los siguientes términos. Es necesario que el gobierno corrija los errores de la conducción gubernamental. Esto es vital, señores. Parece que el gobierno comenzó a entender que gran parte de su gabinete tenía necesariamente que ser cambiado. Sacar al correísmo, señores de la administración pública. Generar políticas públicas que aterricen verdaderamente en las necesidades sociales y solucionen esas necesidades sociales. Mantener activado en estas situaciones de crisis al COSEPE. Ese COSEPE, señores, solo fue y se reunieron unas 5 o 7 veces, nada más. Sí, doctor Ollarte, pero todo eso enmarcado en un cambio de rumbo, que debería ser ¿cuál? No solo cambio de figuras, no solo cambio de estrategias, ¿hacia dónde debe apuntar el gobierno? Ahora, recordando las experiencias que usted mencionaba que tardíamente o mal ejecutaron Piñera en Chile y Duque en Colombia. A ver, en general, volver a lo que fue el candidato Lasso cuando ganó las elecciones. Incluso con la suavización del plan de trabajo para la segunda vuelta electoral. Pero sabíamos que era un hombre en algunas cosas derecha liberal, en otras cosas algo conservador. Pero bueno, cada uno tiene su tendencia. Estos zigzagueos, esos devaneos, eso debe ser eliminado. O sea, recuperar la plataforma con la cual se ganó. Sí, y decir las cosas como son. Vea, perdón, presidente Lasso, usted no le va a caer bien a todo el mundo. Pues ahora, si usted está pensando en caerle bien a los señores de la izquierda, a los correístas, está perdiendo absolutamente el tiempo. ¿Y cuál es el aprendizaje de estos 18 días de paro? Bueno, para incorporar a esa plataforma. Primero, pero que creo que lo sigue diciendo y lo sigue haciendo, es convencerse. Usted no tiene asamblea para trabajar. ¿Qué va a hacer? Opción 1, la tal muerte cruzada no le convence porque le da miedo, porque usted cree que esa elección le va a ir mal. Entonces, opción 2, ¿cómo va a negociar con esos señores? ¿Te van a aprobar una ley laboral? Porque, perdón, pero algo importante que usted nos dijo en su plan de trabajo y todo este tipo de cosas, no fue meternos impuestos, pues peor luego de una pandemia y encima de un paro otra vez de 18 días. Chistosito, ¿no? El tema de la reforma laboral. A la izquierda nunca le va a gustar eso. ¿Va a votar por eso Pachacuti? ¿Va a votar por eso UNES? ¿Cómo hacemos izquierda democrática? ¿Cómo hacemos que entienda eso el presidente? Porque al parecer, yo no le he escuchado una sola vez decir, reconozco que me he equivocado en algunas cosas, o reconozco que he cometido algunos errores, o reconozco que en algunas cosas no la tuve con la claridad que debía. ¿Alguna forma de un mea culpa? Cero, hasta el día de hoy. Sí, usted tiene razón. No lo he notado, sí, no lo había... Y eso es una virtud en un jefe de Estado que se proyecta como estadista, cero. Sí, claro, porque además rectifica sin decir que rectifica, es decir, simplemente te da golpes en las bandas, entonces va para acá, para allá, entonces no sabes para dónde va, parece veleta, entonces... Pero claro, no estoy diciendo en realidad me equivoqué, voy a rectificar para allá. De hecho, luego del paro, a ver, ¿en qué ha cambiado el régimen? Ok.
De eso vamos a hablar. Pero, a ver, pero cuando uno dice cuidado, no se malentienda. Cambiar el régimen no quiere decir, bueno, entonces yo tengo que preguntarle al señor Issa todo lo que él me diga, lo que yo tengo que hacer para que en los próximos 90 días no me vuelva a incendiar el país. Pues. Bueno, lo clara. ¿En qué ha cambiado el régimen? Por lo pronto de algunos actores, pero sin duda eso no basta. María Clara. Al regresar, mis preguntas para nuestro invitado central con una pequeña variante, solo deberá contestar sí o no. ¿La Constitución es una camisa de fuerza o un trampolín, según para qué se la pueda usar? Yo vuelvo. Seguimos con Vera a su manera. En 7 minutos serán las 23 horas. Antes de cerrar, el presidente de la República nos dio hoy mismo una señal de por dónde puede ir y por qué está haciendo los cambios que hoy operó en el gabinete. Escúchenlo. Quiero dejar algo claro. Estos cambios no han sido forzados por coyunturas o circunstancias particulares. Al contrario, obedecen al ordenado cumplimiento de etapas dentro de una visión coherente y de largo plazo. El servicio público es dinámico. Muchas veces cada una de esas etapas exige diferentes tipos de liderazgo en diferentes momentos. Es decir, se va el ministro de Finanzas porque cumplió su etapa, con todos los elogios que le prodigó, después de que gracias a que cerró la mano, se murió y se agravó gente aquí. Cuando no le pagó a Solca lo que debía, las clínicas de diálisis lo que debía, y las clínicas lo que debían, las clínicas privadas. Está claro, esa ha sido la política criminal del ministro de Finanzas. Se desbordó en elogios también con la ministra de Salud, diciendo que la vacunación llevará su nombre por siempre. La señora fue una de las que tuvo gran mérito en eso, no la única. Se quiso llevar la virtud y la tenían el presidente principalmente que lo lideró, el canciller que hizo gestiones diplomáticas, Carlos Cueva, desde el anonimato y muchos gestores más. Y dice el presidente, doctor Ollarte, que él ha cambiado lo de hoy porque obedece a un proyecto ordenado y coherente de relevos en el Estado. Es decir, los cambios de hoy no son por lo que pasó en el paro, para nada. Parece que no, ¿no? A ver, primero, en el tema economía, claro que hay que tener finanzas públicas saneadas, sí, por supuesto, pero uno no sanea estrangulando nada. Pues yo también entonces puedo tener mi cuenta corriente súper bien, no pagando la universidad, no llevando comida a la casa, no pagando salud, súper bien, pero se me llena la cuenta, pues, ¿ya? Ahora, otra cosa es salir del mal gasto público al verdadero gasto público innecesario. Y es otra cosa que, por ejemplo, el señor Issa, qué raro, no se ha acordado, pues, que en las comunidades indígenas el 32% de la población menor de 2 años está desnutrida. Pues esa parte no le ha molestado al señor, le molestan 15 centavos en el diésel. Esa es la parte que le gusta al señor. Yo que está buscando una excusa para hacer lo que está haciendo. Yo supongo que el presidente de la República sabrá, o si no se lo hacemos enterar ahora, de que cuando haya otro levantamiento de estos, no ha de ser por lo que usted haga o deje de hacer. Ya verán por cuál es el motivo. Total, tienen a alguien enfrente que les va a dejar nomás, pues seguir creciendo en esa, entre comillas, plataforma. María Clara Triviño cierra siempre este bloque final con una particularidad. María Clara. Bien, ahora mis preguntas. Le recuerdo que solo puede responder sí o no. La primera, ¿termina o no el periodo del presidente Guillermo Lasso? ¿Debe reformar por cualquier vía la Constitución el presidente? Sí. ¿El cambio en Carondelet debe incluir a Fabián Pozo, secretario jurídico? No. ¿Ve usted que el presidente vaya a cambiar? No. ¿El correísmo vuelve inevitablemente el 2023? Sí. Con todo lo dicho, doctor Ollarte, ¿cuál es su reflexión final con la cual usted quisiera cerrar este espacio? Que si usted, presidente Lasso, a mí no me gusta caerle manga a la gente, pero le caigo mal a la gente, porque tampoco estoy aquí para agradarle a nadie. Usted es el presidente de la República, y al presidente de la República sí hay que decirle las cosas que no quiere oír y que no se le están diciendo. Señor presidente, usted nos dijo, que tampoco no era ningún mérito decir lo que dijo, de que su misión era que no vuelva al correísmo.
Bueno, pero déjeme decirle que usted está pavimentando una carretera de 6 carriles para que estos señores tipos vuelvan. Al mejor estilo de Macri, al mejor estilo de Piñera o lo que le pasa a Duque. No haga lo mismo, aprenda, vea. El hombre prudente aprende de los propios errores. El hombre inteligente aprende de los errores ajenos. No pase usted a ser un Fernández mal hecho, lo que está haciendo el señor en Argentina. No entregue usted al país a lo que usted sabe que es dañino para la nación. Sea presidente del Ecuador, no sea un presidente que quiere complacernos a todo. Vea, le vamos a criticar cuando nosotros creamos que usted está equivocado, pero puede ser que usted esté en lo acertado y yo en lo equivocado. Lo que a uno le molesta es esos devaneos, los zigzagueos, esas indefiniciones. Sí es muy lindo cambiar de ministerios, de ministros, pero díganos para dónde va la política económica, a dónde va la política de salud, a dónde va el tema del Cenecit, a dónde vamos. Cambiar un nombre no es pues como el técnico célico que te cambia uno, te pone a otro y quedaste peor que antes. Pues. No haga eso, presidente. Doctor Rafael Ollarte, gracias por su presencia, su frontalidad y su sentido común, una inteligencia muy rara, por cierto. Señor presidente, la palabra clave en el programa esta noche se ha mencionado solo 2 o 3 veces y la hizo Álvaro Rosero, oportunidad. Eso le ha dado al país a usted otra vez, cosa que muy pocas ocasiones ocurre en política y de las primeras señales no le están ni entendiendo ni aprovechando bien. Hoy corrigieron lo que hubiera sido una barbaridad en el nombramiento de ministro de Agricultura. Han pasado de vivienda a transporte a un manavita que ha demostrado ser ejecutivo y diligente. Lo sucede a él en vivienda, quien ya tenía alguna experiencia allí, y va por fin un economista de su línea al Ministerio de Finanzas con 3 anuncios esperanzadores, pero que no caben mayor entusiasmo hasta que ver si hay recorrido en el camino que se debe siempre del dicho al hecho. Sin embargo, no existen señales a profundidad de haber aprendido la lección correctamente y estar cambiando no solamente los colaboradores, sino también el rumbo. Nos ocuparemos de que así sea. Insistiré hasta la saciedad, a riesgo de ser, como dice Rafael Ollarte, antipático. Mi función no es caerle bien a todo el mundo, mucho menos ganar votos, sino impedir que aquello por lo cual muchos arriesgamos la vida en este país, que salir del correísmo no lo vuelva usted a traer de vuelta. Buenas noches. Gracias por su gentil sintonía, por habernos acompañado esta noche. Nos reencontraremos, por supuesto, mañana a las 22 horas. Estaremos analizando el cambio de rumbo y el cambio de equipo en el gobierno. Buenas noches. Vera a su manera.